Estamos acá, le estamos dando los buenos días a Manuel, Buenos días. nuestro columnista estrella, así que nada, le damos la palabra. ¿Qué haces, Manuel? ¿Qué tal? Buenos días para vos y para los oyentes. Me pusiste en un aprieto ahora con eso de estrella. ¿Viste? Bueno, hoy quería poner como eje el tema de la mediocridad. Eh, ya en las columnas anteriores veníamos quejándonos de la queja, o sea, diciendo que la queja no es la mejor respuesta. Y y que para eso es necesario tomar la realidad como un dato. Esto es lo que hay y frente a eso responsabilizarse. ¿Qué hice para llegar acá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué podría hacer? Y lo digo en sentido individual y en sentido colectivo. Creo que estamos en una instancia donde necesitamos eh, hacernos más protagonistas de lo que nos está pasando y no simplemente, como te decía, las víctimas quejosas de lo que está pasando. Y en todos los ámbitos. Obviamente nuestros dirigentes, nuestros representantes, que creo que lamentablemente están especulando con sus carreras personales y están permitiendo que este desastre siga avanzando. Un dato positivo en este sentido fue esta semana lo de la CGT, que bueno, creo que ya se dieron cuenta que tienen que empezar a parar un poco esto porque nos llevan puesto a todos. Pero como hemos dicho también en otras columnas, uno de los errores fue confiar demasiado en nuestros representantes, eh, de que la sociedad se fue como alejando de la participación eh, política o social activa y fue dejando que la política profesional ocupara ese espacio de manera desmesurada. Y eso creo que fue uno de los grandes errores. Pero eso tiene, en mi punto de vista, un correlato cultural, un correlato que hace que en todos los ámbitos la sociedad ha ido dejando crecer la mediocridad. Por eso ponía como tema la mediocridad. Mediocridad en el sentido que lo decía Evita, ¿no? Evita dijo una vez, mediocres son aquellos para los que las grandes palabras les quedan grandes. Y ella hablaba de patria, hablaba de soberanía, ¿no? Pero podríamos poner también otras palabras que no son tan grandes, como compromiso, como entrega, como solidaridad, como que te duela el otro. También hemos dejado que eso siga avanzando. Y que siga avanzando no solo en sentido, en términos políticos, también en términos sociales, también en términos cotidianos. Hemos ido permitiendo que se baje la vara, que se vaya corriendo eh, la línea de lo ético cada vez más atrás. Hemos venido permitiendo, por ejemplo, y naturalizando que los empresarios, los grandes empresarios, tengan sus empresas en paraísos fiscales. Y eran empresarios que seguían haciendo plata acá, que seguían usando nuestros recursos naturales, que seguían utilizando lo que construyó la sociedad como infraestructura, que seguían utilizando rutas, vías férreas, puertos, y la tomaron para ello y las ganancias se las llevaban afuera para no pagar impuestos acá. Y se tomó como algo normal. Se tomó como algo normal que la justicia eh, dictara su fallo según con quién era y contra quién. Y se aceptó como normal. Pero también aceptamos como normal que nuestros niños en las escuelas por ahí no aprendieran los contenidos que tenían que aprender y pasaban de grado igual. Y aceptamos como normal que algún docente tuviera que negociar con algunos alumnos para que lo dejaran dar clase. Y aceptamos como normal que quizás alguien, no sé, alguno de nuestros hijos, por ejemplo, tuviera una posición que nosotros no hubiéramos tenido en nuestra juventud
porque considerábamos que no era ético, que no estaba bien, y se lo permitíamos porque eran nuestros hijos. O sea, creo que hemos ido retrocediendo, y todo esto que terminó pasando acá es el resultado de todo eso. Tenemos los representantes que tenemos por eso, tenemos una relación con la política que sería la actividad más alta del ser humano, y parece que fuera una basura. Tenemos la relación entre nosotros, en la medida que la tenemos, con estos niveles de violencia, con estos niveles de desconfianza mutua, con estos niveles de no solidaridad, porque se ha ido abonando el crecimiento de esa especie de yuyo maligno, que sería la mediocridad que nos fue ganando socialmente, nos fue ganando también individualmente. Y ahora te habilito para que me pelees. ¡Buah! Realmente sí, estoy de acuerdo en 100%. El tema es, lo hablamos en algún momento, el cómo, el por qué, estaría claro. Y de alguna manera por eso ya está llamando a este conversatorio, para justamente a partir de estas cuestiones, porque vos decías recién, nos acostumbramos a que nuestros empresarios tengan sus ahorros, entre comillas, en Luxemburgo, en Uruguay, Es más, hoy con la dirección de sus empresas está allá. Sí, o sea sí, que sí. Directamente no es que la fugan, sino que ya cobran allá para no pagar impuestos. O sea, y está naturalizado, parece que es normal. Bueno, y esto viene a cuento porque la nueva ley de bases, que la estaba recién criticando Alfredo Zayat, y estábamos escuchando algo, la que va a entrar la semana que viene en el Congreso, sigue alimentando eso. Y cuando vos hablaste que la CGT había hecho, o ya tiene esa opción de la posibilidad de un paro, ¿sí? A eso te refería. También por el otro lado se está germinando la posibilidad de que esa mediocridad continúe en esos niveles. ¿Por qué? Porque si le dan caja a los gordos, si le dan las cajas, te van a dejar pasar cualquier cosa. Y a los políticos del Congreso, si le dan caja para llevar a sus provincias, o para traer a esta provincia, o para le van a dar eso. Y vamos a hipotecar, vamos a colonizar definitivamente el país. Bien, justamente por eso yo decía que esto es una especie de virus que nos ha infectado en toda la sociedad, incluido en nosotros, y nos tenemos que responsabilizar, y el cambio tiene que empezar desde cada uno de nosotros, desde lo más pequeño. Por eso lo del conversatorio, que parece, te diría, ante el caos social que hay, parece que es insignificante. Pero tenemos que empezar a poner un punto donde la corriente sea en sentido contrario, aunque parezca que el resultado no tiene nada que ver. Tenemos que empezar a llamar a que nos volvamos a juntar, a que volvamos a dialogar, a que volvamos a hablar de los temas que nos interesan a todos desde una mirada colectiva. Tenemos que volver, eso lo dijo Lula una vez, la política se hace mirándose los ojos y con un vaso de vino, dijo él. O sea, no hay otra forma. Romper con esta cosa de las redes, con esta cosa de que, fíjate, hay políticos importantes que frente a medidas terribles mandan un Twitter y con eso cumplieron. O sea, hay una corriente de disociación de la humanidad. Se está rompiendo todos los lazos que nos hicieron humanos. ¿Te acordás que la primera columna que yo hice hablaba de que el ser humano se constituyó el día que se encontró un primer hueso curado, porque algunos humanos tuvieron que cuidar a ese humano para que se repusiera? Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, o sea que romper eso es romper el criterio de humanidad. Nosotros somos una especie gregaria, somos una especie social, si no, no existiríamos. No hubiéramos podido sobrevivir si no había colaboración. Bueno, eso es lo que están rompiendo, y nosotros, sin darnos cuenta, lo estamos permitiendo.
Entonces tenemos que poner lo del conversatorio de hoy, quizá seamos 3, quizás seamos 5, no me importa, pero que esos 5 empecemos a hablar de cómo, desde esa comunicación humana, empezamos a proponer algo diferente a esta corriente que nos está llevando puesto. De acuerdo. Entonces, primer paso sería, conformar ese conversatorio con las personas que tengamos a mano y arrancar desde un kilómetro cero, digamos, como diría la canción. O sea, arrancar de ahí, a partir de ahí, supongamos que seamos 4 o 5. Desde tu mirada, desde tu óptica, ¿cómo haces la apertura sobre vos, yo lo venimos charlando hace 3, 4 sábados ya, la tenemos más o menos clara, pero el otro, ¿cómo lo abordás? Yo creo que la primera, te digo cuál es el primer objetivo, después a ver, dale. El cómo irá saliendo. El primer objetivo es que miremos lo viejo con ojos nuevos. O sea, desde esta mirada que yo te digo, no sentirnos víctimas, sino sentirnos parte de un proceso, quizá parte muy secundaria, pero parte de un proceso en el que hemos estado también dejando que pase, y a veces haciendo que pase en situaciones personales. Empezar a darnos cuenta dónde nos equivocamos, y a partir de ahí empezar a aparecer qué es lo que tenemos que hacer diferente. Por ejemplo, ¿cómo son los mecanismos de representatividad? Por ejemplo, acá, en esta ciudad. Suponete que que este grupo creciera y empezara a tener una especie de representatividad social. Y vamos, no sé, a la multisectorial. O vamos a una reunión con el intendente, suponete, a llevar una propuesta, a llevar algún reclamo. ¿Cómo generamos la representatividad de ese colectivo? ¿Lo hacemos como siempre? ¿Dejamos que los capangas que hablan más o que se plantan o que generan no sé qué cosa, ya empieza a ser naturalmente el líder y a partir de ahí ese es el que empieza a hablar en nombre nuestro y nosotros nos desentendemos? Vamos a volver a hacer lo mismo, porque eso hicimos con la democracia. En determinado momento dejamos que la política se convirtiera en una especie de profesión. Y si son profesionales, ya no podés pedirle que vivan en el lugar donde vivís vos, que tengan los problemas que tenés vos. Empiezan a mirarte como cuando vos vas al médico. El médico es un profesional de la salud, pero el tipo no le va a doler lo que te duele a vos. Quizá tenga alguna respuesta sobre por qué te duele, pero no le duele. El bolsillo tampoco, seguro. Entonces, si el político, el representante que va a legislar sobre o a tomar decisiones sobre el transporte público y hace 30 años que no se sube un colectivo, o va a tomar decisiones sobre la educación pública y sus hijos van a una privada, o va a tomar decisiones sobre la salud pública y hace 50 años que no entra a un hospital, ¿puede tomar las decisiones correctas? Yo creo que una de las primeras cosas que vamos a tener que revisar, ¿cómo son los mecanismos de representación? ¿Cómo vamos a hacer las cosas de nuevo? Porque tenemos que empezar, como vos dijiste, del kilómetro cero, o quizá el kilómetro menos 10. Empecemos a hacerlo diferente, pero desde lo esencial. Desde que si vos vas en representación nuestra a hablar con el intendente, haya una reunión, ni bien salís de ahí, donde vos venga y nos cuente cómo fue la reunión, qué dijiste y por qué dijiste tal cosa. O si realmente dijiste lo que habíamos dicho entre todos que ibas a decir. Tenemos que volver a recuperar el protagonismo de cada individuo. Porque necesitamos, y lo charlábamos el otro día con vos, que se empiece a implicar esa señora que hoy, si de casualidad tiene puesta esta radio, quizás no está prestando atención porque está viendo cómo hace para que esa papa que tiene le alcance para los 5 platos que tiene que hacer. Entonces no está preocupada por entender lo que estamos hablando nosotros, pero en algún momento la tenemos que convocar. Y que cuando venga acá
esa situación concreta de que la papa no alcanza para 5 platos esté pesando en lo que nuestro representante va a llevar a donde tenga que llevarlo. Tenemos que construir una sociedad participativa. Para eso tiene que estar bien informada. Tenemos que ver cómo se recuperan los medios de comunicación. ¿Cuántos medios hablan de estas cosas que hablamos nosotros? Ahora, ¿cuál es el alcance de esos medios que hablan de otra cosa y cuál es el alcance nuestro? Y eso también se permitió. Porque se había logrado con la ley de medios equiparar un poquito y se permitió que se vuelva para atrás y la sociedad lo dejó, como si no tuviera mucha importancia. Porque alguien negoció, porque alguien, como vos decís, les garantizó su prebenda, como podría pasar ahora con la CGT, si les aprueban los convenios colectivos de los gremios grandes y si les permiten el tema de que ellos puedan seguir cobrando la cuota de los no afiliados, no sé si el paro continúa, pero esos son nuestros representantes. No tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con la sociedad que representan. Yo creo que sí, y eso es lo que tenemos que cambiar. Si no, no nos podemos sorprender de que vengan unos tipos que para nosotros están absolutamente locos, a romper absolutamente todo. No nos podemos sorprender porque los votó un montón de gente a la que la llevaron casi a la locura en ese sentido. Porque ¿qué es la locura? La locura es cuando nada es verdad. Cuando vos en determinado momento ya no podés creer lo que está bien y lo que está mal, lo que si es de día o es de noche, cuando perdés todas las referencias, cuando nada es verdad, estás en la puerta de la locura. Y hubo gente, mucha gente, a la que la llevaron a la situación donde la democracia no era verdad. Donde que la Constitución no es verdad, porque la Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a tener un trabajo digno, una vivienda, una cobertura. Y hay muchísima gente para la cual llegó un momento en que no era verdad. Entonces, frente a la locura, votó a los locos. Y nosotros ahora nos sorprendemos porque eso es inconstitucional. ¿Y quién carajo le importa la Constitución si votamos desde la locura? Entonces no le podemos pedir a esa misma locura que se acuerda. Empecemos a poner cordura donde alcanza nuestra fuerza, donde podemos. Empecemos a dar nuestra mejor versión, empecemos a hacer lo que pedimos que sean. Empecemos a dar muestras pequeñísimas, si querés micrométricas, de una sociedad humana. Esa es la propuesta. Bien, estábamos acá charlando en el conversatorio tripartito que tenemos sobre estas cuestiones que nos interesan tanto a Manuel como a mí, para intentar, sería la palabra, para empezar de ese -10 o kilómetro cero para lograr algo, lograr por lo menos que la gente empiece a sentirse con una, podríamos decir, atisbo de esperanza. Es decir, sí, donde podamos romper esta corriente de disociación que nos va separando a todos de todos, que nos va poniendo la desconfianza como primera actitud frente al otro, que nos va rompiendo como cuerpo social, ¿no? Pero también nos va rompiendo como individuos, adentro también nos va rompiendo, porque cuando yo siento que quiero algo y una parte mía dice no se va a poder, o no corresponde, o no te van a dejar, empiezo a estar roto por dentro, porque hay una parte que quiere y otra parte que no puede. O sea, hay una corriente que la tenemos que revisar bastante seriamente, de disociación, de deshumanización. Pero charlando de esto, de empezar a poner instancias como esto que proponemos para hoy, este conversatorio que queremos que
se convierta en un llamadito. Ujú. Y queremos que venga la militancia, y si viene militancia obviamente es bienvenida. Son compañeros, son gente que va a aportar cosas, pero queremos fundamentalmente que venga la señora de la papa, que yo mencionaba recién, esa que está preocupada por cómo hago rendir una papa para 5 platos, por ejemplo. O que venga ese pibe que se sintió llevado al borde de la locura cuando votó. Que ese queremos que venga, porque es ahí donde tenemos que interpelar, ahí donde está el síntoma mayor de la enfermedad. Y vos me decías, ¿y cómo te comunicas si cuando querés hablar algo te clausuran? Y es verdad. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Y no entremos en el nivel de la ruptura, en el nivel donde ellos aparentemente están de un lado y nosotros del otro de la grieta. Si yo lo reconozco humano, si yo lo reconozco por lo tanto parte de ese cuerpo al que yo también pertenezco, tengo que tener un punto de contacto con él, tiene que haber un punto en común. A ver, yo quiero ser feliz. ¿No será que él también quiere ser feliz? ¿O es ella pensando en la señora de la papa? Y seguramente sí. Entonces conectemos ahí. ¿Qué necesita usted para ser feliz? ¿O qué necesita? Bajemos un poco más el nivel. ¿Qué necesita para sentirse menos angustiada o menos angustiado? ¿Qué necesitas para sentirte menos discriminado o menos estafado? ¿Qué necesitas? Porque yo tampoco quiero sentirme estafado. ¿Qué necesitamos en común? Por ejemplo, necesitamos una patria. Patria, y quizás él me dice, pero eso, no sé qué. No, redefinamos patria porque debe haber una definición común. Quizás lo que vos entendés por patria no es lo que entiendo yo, por eso quizás a vos la patria no te interesa y a mí sí. Pero redefinámoslo, charlemos de eso. Valores. ¿Qué digo yo cuando digo patria? Y quizás te implique. Cuando yo digo patria es una especie de casa común. Entonces necesitamos una casa común. Y cuando hablamos de eso, necesitamos que los recursos de esa casa común nos lleguen a todos. Y si es así, ¿nos conviene el fracking o no? Y conversemos. No peleemos, no repita lo que escuchaste, lo que escuchás vos y yo repito lo que escucho yo. Hablemos nosotros, vos y yo. ¿Qué entendés? Y la verdad que no sé nada de fracking. ¿Por qué no nos ponemos a leer juntos? ¿Por qué no nos damos un espacio donde para la semana que viene yo busco algo de fracking, vos buscas algo y quizá digo el fracking como puedo Sí, decir obvio. Las mineras que quieren estallar los glaciares. Correcto. A ver, si estallan los glaciares, ¿vos entendés que no va a haber agua potable? Vos necesitas agua potable, yo necesito, ¿no hay un punto en común ahí? Y si seguimos escalando sobre cada tema, va a llegar a un punto donde esté la grieta. Y entonces, así como decimos, ¿nos conviene el fracking? Quizás podamos discutir, ¿nos conviene Milei? O de otra forma, Sí. ¿nos conviene Cristina? ¿Nos conviene el kirchnerismo paladar negro? Ayer lo escuchaba a Pichetto, que es un tipo que me resulta terriblemente revulsivo. Ajá. Me molestó siempre, incluso cuando estaba aparentemente de este lado. Siempre me molestó. Es el típico tipo que no lo vota nadie, pero siempre está ahí. Si querés una definición de casta, ahí está. Bueno, sin embargo, lo escuché ayer. Iba en el auto y pongo en la radio y justo estaba. Estaba diciendo algo que era razonable. Porque le hablaban si era posible la unión del peronismo. Y el tipo dijo sí. Claro que sí. Ahora, hay que discutir cosas. Porque hay unos muchachos que están empeñados en un país que ya no funciona. Y él tiró las típicas de él. Eso del pobrismo y esa cosa. Y cuando lo dijo desde un ángulo donde yo dije, a ver, obviamente que es discriminador, que es jodido, que es elitista, todo eso lo sé. Pero en el momento de que lo estaba explicando ahí, estaba dando otro enfoque
que yo me sentaría a discutir con él. Porque yo tampoco estoy de acuerdo con el pobrismo, de démosle a los pobres lo que necesitan, ¿para qué? Para seguir siendo pobres, solo que comiendo algo. Rompamos con eso, porque eso también fue la mediocridad. Porque el peronismo originalmente era dar trabajo. Y fuimos normalizando que había un montón de millones de compañeros que no tenían un trabajo formal. Vos decís, el mundo avanzó y ahora ya no hay tanto trabajo formal. Bueno, discutámoslo, pero no demos por natural que hay gente que está dentro del sistema y hay gente a la que tiro planes porque no está dentro del sistema. O sea, hay que empezar a discutir desde abajo, desde cero, con el enfoque, esto digo yo, de la mirada nueva, de nosotros nos equivocamos en algún momento de la construcción anterior y acá tenemos que estar atentos, revisando línea por línea para no volver a cometer el error. Porque cuando vos vas a lanzar un cohete a la Luna, si acá tenés un grado de desviación, cuando llegue a la Luna va a tener 1000 kilómetros de desviación. Entonces, revisemos el grado acá. No se nos puede volver a pasar el grado de desviación. Por más que en este momento no sea tan importante, o porque quizás nos convenga hacernos los tontos con ese grado de desviación. Ahí donde yo digo que pongamos el eje. Bien, entonces, estamos trabajando la idea de empezar este conversatorio con las pautas mínimas de que estamos 0 km, que no sabemos nada y que todo lo que podamos llegar a aportar será a partir de la comunión y del diálogo y de informarnos, si no estamos informados, informarlo al otro, tomar al otro como un par y no... Absolutamente, absolutamente. A ver, vos sos un tipo que tiene una trayectoria, yo soy un tipo que tiene una trayectoria. Si vienen compañeros militantes, seguramente tienen su trayectoria. Ahora, bajémonos de ahí, porque no la hicimos bien. Aunque sea por omisión. Vos me decías ayer, yo no soy responsable. Yo tampoco en sentido participativo concreto, ¿no? Ninguno de los dos estuvo tomando decisiones, pero de alguna manera estuvimos en ese colectivo y de alguna manera se nos pasó el grado de desviación. O porque no lo vimos, o porque estábamos mirando otra cosa quizás en ese momento más importante, pero se nos pasó, entonces acá no hay nadie que sepa. En todo caso, pongamos esta trayectoria al servicio de convocar humildemente a decir, che, ¿por qué no empezamos a charlar desde cero? ¿Por qué no nos empezamos a juntar? Y seguramente lo que vos has vivido y tenés como trayectoria, o yo u otro compañero, va a abonar eso. Porque todo sirve. Ahora no lo pongamos como eje. No vengamos como los zorrinos a mear el territorio. Mira, yo veo colectivos acá, sí, no lo voy a nombrar para no armar quilombo, de gente muy bien intencionada, gente con una actitud de militancia, la veo en todas las marchas, la veo poniendo el cuerpo, la veo comunicándose por los grupos de WhatsApp para ver cómo ayudan a alguien que está en emergencia. Son admirables. Ahora, nos juntamos y aparecen los territorios, y aparecen los zorrinos, y está incorporado, sé que no lo hacen a propósito, pero ya está incorporado en la manera de ser. Desde lo que yo trabajo, se llaman programas mentales. Y los programas mentales, cuando se te instalaron, inconscientemente operan. Aparece el estímulo y aparece la conducta. Pues sabes que ese es un interesante punto el que acabas de tocar, porque justamente al cual yo, en más de una participación en estos últimos 20 años, 30 años, 40 de democracia, siempre me llamó la atención. Y ayer o antes de ayer que lo hablábamos personalmente, que hacíamos incluso, nos íbamos hasta la década del 70 como buenos tipos canosos, repetíamos que siempre existió esto que acabás de tocar vos, que me parece, no sé si neurálgico, pero me parece interesante, que es, todos tenemos unas intenciones espectaculares, pero nos juntamos y hacemos cagadas. Yo no conozco a nadie, te juro que no conozco a nadie, quizás haya, pero no conozco a nadie que se haya metido en política, sí, cualquiera sea, gremial, o política partidaria, o social, para joder a otros.
no conozco absolutamente. Y meto en eso a gente con la que me he peleado terriblemente, porque terminábamos en las antípodas, pero los respetaba porque sé que se metieron queriendo hacerlo mejor. El tema es que hay un punto donde se empieza a abrir la cuestión en el sentido de donde empieza a aparecer lo personal por encima de lo colectivo. A ver, ¿podés desarrollar un poquito eso? Hay un Interesante momento, el punto. hay un momento ponerle una discusión en un colectivo. ¿El ego, decís vos? ¿Tiene Pues, que ver con el ego? Tiene que ver con el ego. A ver, dale. Tiene que ver con las tareas pendientes individuales que las materias previas que no logramos aprobar y que por alguna razón ya la termino proyectando en esa actitud, en ese grupo, por ejemplo. En ese grupo, y termino necesitando ganar la discusión o ganar ese cargo o ganar esa decisión mucho más que si nos conviene o no nos conviene colectivamente. Pero lo hago sin darme cuenta. ¿Vos decís? ¿No hay mala leche? Ahí donde yo te digo. Después llega un momento donde empieza a haber mala leche. Ajá. Obviamente, hay un momento que te das cuenta y ya no podés volver para atrás y decir, bueno, la entrada justifica, ¿no? Caso Pichetto, por ejemplo. Caso Pichetto, caso Menem, caso Miles. Miles. Sí. ¿No? Sí. A ver, ese es un punto interesante con el cual se podría, y lo tiro como moción, empezar a tener como una especie de agenda, ¿no? Es decir, para mí es central eso. Y crear las condiciones desde la base, ahí donde estamos empezando nosotros, donde eso se empiece a hacer ¿Se puede hacer catarsis sobre eso para sacárselo de encima? No. El tema ¿Cómo lo haríamos? Es que nos avisemos. La catarsis la hará vos con tu psicoanalista o con tu terapia. Almohada. O con tu terapia o como quieras, o con tu vaso de vino, qué sé yo. Pero que haya alarmas colectivas donde cuando empieza a primar eso tuyo o eso mío sobre la necesidad colectiva, los otros estén habilitados a decir, loco, anda a darte una vuelta, cálmate y después volvé. Porque eso que estás diciendo nos está jodiendo el colectivo, nos está jodiendo la construcción. Y que lo podamos decir claramente. Y cuando venga de pronto, porque esto va a bajar esta espuma de este gobierno, va a haber una recuperación. En algún momento el pueblo va a decir, hasta acá llegamos. Va a empezar de nuevo a construir una alternativa. Cuando vengan los capangas de siempre a tirarte la chapa, que tengamos ya la gimnasia de que la señora de la papa se le pare y le diga, señor, usted habla muy lindo, yo no soy capaz de hablar como usted, pero usted no tiene chapa para venir a ponerse por encima de todo lo que hemos construido. Que se lo diga la señora de la papa o que se lo diga yo. ¿En representación? En representación de mí, simplemente. Pero que tenga la tranquilidad moral, ética de poder decirle, loco, baja el tono, porque vos no sos más que nadie acá. Y la representación la vamos a buscar de otra forma. Acá no venís con el dedito de decir, no, porque yo, porque... No, hermano, no sos nadie. No sos nadie porque si vos eras más antes, tenés mucha más responsabilidad que nosotros en el desastre en el que terminamos. Así que baja el tono. O sea, pasando en limpio entonces, vemos en concreto que tenemos ya armada una agenda, podemos, digamos, empezar a clarificar estos, yo les llamaría fenómenos, que han hecho que los más potables, para ponerle algún adjetivo, se han corrido en estos últimos 40 años de la política y le han dejado el espacio y se han corrido por una cuestión a veces de tiempo, otras veces de que no me siento capacitado, otras veces... O porque nos han corrido. A ver, yo conozco mucha gente que no, esta rosca, ve esto ya, todo el tema de que se van a cenar los 4 o 5 capitostes, a mí no me da el cuero para ir. Mira, te cuento una cosa. Hace unos días estaba escuchando a Ciro Martínez, el de los piojos, ¿eh? Ciro, sí.
yo no lo había escuchado nunca, le estaban haciendo un reportaje y empezó a decir unas cosas interesantes y empecé a prestar atención. Y él hablaba, porque la anécdota venía porque él fue muy amigo de Maradona, porque es el que le hizo la canción de Maradó. Sí. Bueno, y se hizo muy amigo, y una vez Maradona lo invita al palco de Boca. Al VIP. ¿No? Al palco VIP. Y dice, estábamos ahí en el palco y empiezo a mirar los palcos del costado y empiezo a ver políticos de distintos partidos Palos. que se mataban en televisión mirando el partido juntos en el mismo palco, y después cuando le comento al gordo digo, che, ¿y estos tipos? Y el gordo me dice, si viven en el mismo country, si son vecinos. Y resulta que aparecían en televisión matándose y la gente matándose abajo por este o por el otro. No, negro, le hicimos muy mal a eso. Eso es cierto. Lo hicimos muy mal. Ahí te doy la Entonces derecha. No nos quejemos de Milei. No, eso es cierto. Milei es el virus que vino a ponernos en evidencia que bajamos el sistema inmunológico, que hemos perdido el sistema inmunológico social, que hemos permitido que la mediocridad nos gane, y terminaron los locos estos poniéndonos en evidencia que estamos muy enfermos como sociedad. Bueno, estamos definiendo agenda, estamos tratando de convocar, vamos a repetir esta convocatoria que queremos cristalizar acá con Manuel y con todos aquellos que se prendan en un par y paso, o sea, un nivel de horizontalidad y de igualdad que lo vamos a poner como una cuestión primaria, digamos. Y a partir de lo que vos decías, de cómo puede aparecer un liderazgo, un líder, ahí se verá. Que no será uno. Yo creo en los liderazgos compartidos. Correcto. Absolutamente. Cuando formamos acá los primeros clubes del trueque, que lo formamos del grupo nuestro, Nueva Frontera nació ahí, en el 2001. Porque vimos venir una situación donde miles de personas iban a quedar afuera de todo. Fuera del sistema. Y apelamos a eso como una manera de supervivencia, pero a su vez quisimos poner la impronta, que fue lo diferente de nuestros clubes, de lo que después fueron los clubes de trueque en todos lados, de que fuera una instancia de aprendizaje de por qué habíamos llegado ahí. Aprendizaje ciudadano, si querés. Por eso que Nueva Frontera tiene como eje básico la formación ciudadana. Para nosotros, el día que tengamos un ciudadano con criterios propios, con capacidad de tomar decisiones sin dejarse arrastrar, vamos a tener una sociedad diferente. Bien. Muy bueno eso. Muy en bueno. ese momento... Estoy de acuerdo. Es un punto, digamos de partida interesante, la búsqueda de eso. Exacto. Bueno, te quería comentar. En ese momento, en cada feria que armábamos, había 4 coordinadores, que eran los que se encargaban, como todo, de que tiene que organizar, llevar, traer, asegurarse, etcétera, etcétera. Cada mes, 2 de esos coordinadores se cambiaban. Quedaban 2 que tenían la experiencia y 2 nuevos. Y al próximo mes, los 2 que habían quedado eran los que se cambiaban. Entonces era un liderazgo colectivo, compartido. No había capangas. Y a su vez había una de las cosas que no ocurrieron ni desde el arranque de la democracia, del 83 te voy a decir esto. No ocurrió en el radicalismo, no ocurrió en el peronismo, que fue la renovación de nuevas generaciones de liderazgos. Y aparte, otra cosa que quizás todavía no tocamos, porque va a decir, bueno, y la experiencia acumulada del líder, quizás haya quienes se sostengan porque son el mejor, porque son el que nos da más claridad, nos da más confianza, el que nos aglutina mejor. Quizá haya, tampoco es cuestión de una renovación donde nunca nadie suba, pero ¿cómo te diría? La sustancia ética de ese líder no puede perderse nunca, por lo tanto, no se puede alejar nunca de sus representados. No puede empezar a vivir diferente a como viven sus representados. No puede dejar de sufrir lo que sufren sus representados.
Y ahí te cuento una anécdota personal. A ver. En el Navarrazo, ¿te Sí, acordás? sí, Creo me que acuerdo. el único golpe policial de la Sí, historia me acuerdo. avalado por Perón. Sí, sí. Esto hay que decirlo. Leí la También hay historia. compañeros que no quieren escuchar esas cosas, hay que decirlo. Hubo un gran caos en la ciudad. La ciudad tomada por grupos parapoliciales, todo detenido, sin transporte, a oscuras, terrible. Crearon una gran noche, ¿no? Como la noche del apagón en el ingenio Ledesma. Sí. Bueno, así lo hicieron antes, cuando voltearon al gobierno constitucional de Córdoba. Está. Y bueno, yo que llegué a casa temprano, porque la verdad que estaba todo parado, y veo en la televisión, en esa época todavía canales abiertos, 2 canales abiertos, me pongo a ver en la televisión un grupo de parapoliciales atacando el ESMATA de Córdoba, atacando a tiros. Sí, sí. Luz y Fuerza estaba a una cuadra del ESMATA. En 2 calles paralelas, en la misma altura, estaban el ESMATA y Luz y Fuerza. Yo dije, uy, van a Luz y Fuerza. Yo era militante de Luz y Fuerza. Agarré la moto y me fui al sindicato, a defender el sindicato. Estaba todo oscuro, todo cerrado, pero yo sabía por dónde entrar, por dónde golpear, sabía que había gente adentro. Me abren por un portón, entro, y al que me abre le digo, ¿cuántos están? Y somos unos 20, aguantando ahí, esperando que lleguen las hordas. Le digo, ¿y el gringo? ¿Gringo Tosco? Y él está. Le digo, ¿pero qué hace acá? Y entro, y estaba ahí, hola, ¿cómo está, pendejo? Me dice, porque yo tenía 20 años en ese momento. Sabía que ibas a venir, me dice. Y le digo, ¿vos qué haces acá? ¿Y a dónde querés que esté? Me dice. Le digo, escúchame, gringo, si llegan a entrar, a nosotros nos van a matar a palos, pero a vos te van a colgar de las pelotas. Y dice, justamente por eso yo tengo que estar acá. Porque si para ellos soy tan importante, eso es lo que quieren moldear. Bueno, esos son los dirigentes. Si hay dirigentes que se sostengan con ese nivel de ética. Cuando vino la televisión sueca a entrevistarlo por lo del Cordobazo, no podían creer que fueron al sindicato y le dijeron, queremos hablar con Tosco. Bueno, a Tosco lo pueden encontrar en su trabajo. Estaba trabajando. Estaba con el mameluco trabajando. Bueno, eso es lo que el objetivo a lograr. Empezaremos de cero, como dijiste vos, y de a poco. Tampoco es cuestión de desesperarse, entrar en esa vorágine de locura, porque no nos lleva a ningún lado. Es decir, creo, me parece a mí, que la intención que vos estás aportando para que la biblioteca sea, vamos a reiterar eso porque a lo mejor muchos no saben, en la biblioteca, en principio los sábados a las 11 de la mañana, invitamos a todos aquellos y aquellas que quieran... empezar a construir algo nuevo. Exactamente. Y dijimos a las 11 de la mañana porque terminamos la columna más o menos ahora, acá en la biblioteca. Pero si hay algunos compañeros que les interese y dicen, che, estaría bueno si es a la tarde porque yo no puedo, vayamos charlando. Perfecto. Vayamos construyendo desde cero. Repetimos eso entonces, tenemos los horarios, tenemos el espacio, tenemos las personas que los pueden de alguna manera escuchar, poner el oído y tirar algunas alternativas de gente que ha vivido ya 70 años. Y 4 este año. Y 4, hija, estás re bien. Bueno, genial. Manuel, gracias. Vamos a la tanda y nos estamos viendo. Nos seguimos viendo.